Iniciemos de nuevo, chicos, ¿no? Estamos viendo lo que es la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos indica que a un volumen constante, las presiones que soportan los gases son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas que los afectan. Eso es lo que nos indica esa ley, ¿no? Ese es el enunciado de esa ley. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esas palabras, ¿no? De esa ley? Nos indica que si aumenta la temperatura del gas, también va a aumentar lo que es la presión, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Que si disminuye la temperatura del gas, también va a ir a disminuir lo que es la presión. Entonces es bien parecido a la ley que veíamos ayer, ¿verdad? Que si una de las unidades aumentaba, la otra también aumentaba. Si una disminuía, también la otra disminuía. Por eso se dice que son directamente proporcionales. Y la fórmula general es esta, ¿no? P sub 1 por temperatura, por T2, o los voy a poner de esa manera, ¿no? Presión 1 por temperatura 2 es igual a la presión 2 por temperatura 1. Entonces, ya con esa fórmula general que nosotros tenemos, podemos ir a trabajar y ver o resolver cualquier tipo de problema. Y decíamos, chicos, que para que nos dé esta ley, para que se dé esta ley, lo primordial es que el volumen sea constante, es decir, el volumen no va a cambiar ni al inicio ni al final, siempre va a ser constante, ¿ya? Entonces vayamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí teníamos el primer ejemplo que se los describía, ¿verdad? Seguramente ya han podido leer. Para esto vamos a sacar los datos. ¿Y de dónde obtenemos los datos? Decíamos que de la fórmula general. Entonces recordemos que la fórmula general de esta ley es presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Entonces, esa es la fórmula de esta ley, ¿no? La fórmula general. Entonces, en base a eso, nosotros podemos obtener nuestros datos. Entonces, seguramente voy a tener aquí presión 1. Voy a tener temperatura 1. Voy a tener presión 2. Y también voy a tener temperatura 2. ¿No? Entonces, voy a ir llenando esos datos en base al problema que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, vayamos a analizar nuevamente el problema, ¿no? O el ejemplo. ¿Qué nos dice? A 20 grados centígrados, fíjense que al inicio ya nos está dando un dato, ¿no? Esos 20 grados centígrados. ¿Qué son esos 20 grados centígrados? Se trata de temperatura. Entonces, estamos hablando de la temperatura inicial o temperatura 1. Entonces, colocamos donde es temperatura 1, colocamos 20 grados centígrados. De esa manera. Seguimos analizando el problema. La presión del neumático de un coche es de 1,8 atmósferas, nos indica. Entonces, ahí nos está dando otro dato, ¿no? Entonces, ese 1,8 atmósferas para nosotros es presión, ¿verdad? ¿Y qué presión? Presión 1. Entonces, colocamos 1,8 atmósferas. Listo. Ya tenemos entonces ahí nuestro otro dato. Seguimos leyendo el problema. Tras recorrer 50 kilómetros, la temperatura del neumático es de 60 grados centígrados. Fíjense que nos está dando entonces otro dato de temperatura. Esa ya sería la temperatura final o la temperatura 2, ¿no? Los 60 grados centígrados. Lo colocamos entonces aquí.
60 grados centígrados. De esa manera. Y luego nos da una pregunta, una incógnita, ¿verdad? ¿Cuál será la presión del neumático del coche? Entonces, fíjense que nos está pidiendo que encontremos la otra presión, la presión final. Esta presión. Entonces, esa es nuestra incógnita. Listo. Ya tenemos entonces nuestros datos en base al problema que nos han planteado. El siguiente paso es ir viendo justamente esos datos para identificar si nosotros necesitamos hacer alguna conversión de alguna unidad. ¿Ya? Empecemos por presión y vean que en presión yo tengo aquí en atmósferas nuestra unidad. ¿Sí? Y en presión 2, bueno, es la incógnita que necesitamos hallar. Seguramente vamos a hallar en atmósferas, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pasamos ahora a temperatura. Y vean que en temperatura, en las dos temperaturas estamos viendo que se está trabajando con grados centígrados. Reitero una vez más, como lo decía ayer, en química generalmente nosotros utilizamos lo que es los grados Kelvin. Entonces es necesario convertir a grados Kelvin cuando no hay nada que nos diga el problema, ¿verdad? Tal vez en otros problemas les va a decir encontrar en grados centígrados y demás, pero en este caso, cuando no hay nada, se supone que nosotros entonces tenemos que convertirlo a grados Kelvin. ¿Y cómo lo hacemos eso? Recordarles, ayer les decía que para encontrar grados Kelvin, esta es la fórmula, ¿verdad? Es igual a grados centígrados más 273 grados. De esa manera. Entonces, vamos a utilizar justamente esa fórmula. ¿Qué nos dice esa fórmula? Que a nuestros grados centígrados lo único que tenemos que hacer es sumarle 273 grados. Así, de esta manera. Entonces, lo sumamos. 20 más 273 me va a dar un total de 293, pero esta vez ya van a ser grados Kelvin. Vean que así de sencillo ya hemos convertido nuestros grados centígrados a grados Kelvin. Pasemos a la otra temperatura, temperatura 2. De igual manera vamos a convertir a grados Kelvin, sumando con 273 grados. Entonces sumamos, ¿cuánto nos va a dar? 60 más 273, ¿no? Entonces hacemos esa suma. Y nos da un total de 300. Perdón, con otro color vamos a hacer. 333 grados, pero esta vez ya son Kelvin, ¿no? Entonces ya lo hemos convertido. Entonces, de esa manera, nosotros ya hemos convertido nuestros datos. Ya tenemos ahí nuestros datos. Ahora sí podemos ir a trabajar con nuestra fórmula que tenemos ahí arriba. ¿Qué es lo que necesitamos hallar? Es presión 2. Entonces necesitamos despejar de nuestra fórmula presión 2. Quiero que esté solito esa presión 2. Entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura 1 que le está multiplicando a esa presión 2, lo voy a trasladar al otro lado y ya no va a ir a multiplicar, sino va a ser la operación contraria, que sería dividir, ¿verdad? Entonces, me va a dar seguramente esta fórmula. Despejado, ¿no? Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2. Todo eso dividido entre temperatura 1. Y ya tendríamos despejado lo que es presión 2. Entonces, una vez que ya tenemos despejado nuestra unidad de esa fórmula, vamos a ir a reemplazar los datos. Entonces decimos que presión 2 es igual ¿a qué?
arriba, entonces, ¿qué tenemos? Nos dice presión 1. ¿Qué tenemos en presión 1? Ese dato debemos copiar. 1,8 atmósferas. ¿Por qué? Por temperatura 2 me está indicando. ¿Qué tengo en temperatura 2? Fíjense en nuestros datos. Tenemos 333 grados Kelvin. De esa manera, ¿no? Los grados Kelvin. Dividido todo eso entre temperatura 1. Y en temperatura 1, si se fijan, yo tengo 293 grados Kelvin. Listo. ¿Cuál será el siguiente paso? Una vez que ya hemos ido a reemplazar los datos, nos fijamos qué unidades nosotros podemos simplificar. Y fíjense que yo puedo simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. De esa manera. ¿Y qué unidad me va a quedar? Será atmósferas. Y vamos bien porque obviamente nosotros si estamos hallando presión, tiene que ser una unidad de presión. ¿Sí? Una vez entonces que ya tenemos eso, lo único que nos faltaría es hacer las operaciones matemáticas que ahí tenemos, ¿verdad? 1,8 por 333 dividido entre 293. Y nos va a dar un total de 2,04 atmósferas. Listo. Y de esa manera entonces ya tendríamos nuestro resultado. Vean entonces, chicos, que nosotros ahí ya tenemos nuestra presión 2 que nos pedía el problema. Una vez entonces que ya tenemos eso, vamos a ir viendo si realmente se cumple lo que decía la ley, ¿no? Que si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Si la temperatura aumenta, también entonces la presión aumenta. Entonces analicemos eso. Fíjense que a un inicio, en temperatura, como temperatura 1, ¿no? Yo tenía 293 grados Kelvin. Esa era la temperatura inicial. ¿Qué ha pasado con esa temperatura? Ha pasado a 333 grados Kelvin. Quiere decir que la temperatura ha aumentado, ¿no? Entonces, como ha aumentado la temperatura, la presión también tendría que aumentar. Y si se fijan, efectivamente, de 1,8 ha pasado a 2,04 atmósferas, lo que me indica que sí ha aumentado la presión, ¿verdad? Y sí se cumple entonces la ley, ¿no? La ley de Gay-Lussac. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, de mí una duda que más o menos ya sé, pero ¿por qué hace el cambio? Lo suma, ¿no es cierto? Dice porque trabaja sí o sí va a trabajar. Lo suma a los 273 Vaya, aquí. esto. Eso solamente es cuando, o sea, ¿cómo le puedo explicar? O sea, en grado con C están, a ver, cuando Grados, trabaja con... exacto. Cuando nos dan datos en grados centígrados, ¿verdad? Esos dos. Cuando nos dan los grados centígrados, nosotros lo vamos a convertir necesariamente a grados Kelvin, ¿ya? Si nos darían en otro tipo de grados, digamos grados Fahrenheit, que es otra unidad de temperatura, vamos a utilizar otra fórmula. Aquí está la fórmula para convertir grados Kelvin a grados Kelvin en base a grados centígrados, ¿verdad? Ahí arriba. Cuando entonces nos den otra unidad como de temperatura como Fahrenheit o tal vez los grados Rutherford, entonces nosotros vamos a ir a realizar otra fórmula de otra manera,
Pero cuando es grados centígrados, que en la mayoría, que una gran mayoría de los ejercicios nos dan, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es sumar más 273 para obtener ya nuestros grados Kelvin, ¿no? Seguramente hay un ejemplo con otra unidad de temperatura más adelante y ahí van a ir viendo la diferencia también, ¿no? Pero cuando nos den en grados centígrados, lo único que hacemos es sumarlos a esos grados centígrados, 273 grados más, y de esa manera ya convertimos a grados Kelvin. Ya, gracias, profesor. Sí, le entendí. ¿Alguna duda más, chicos? Profesor, ¿podemos hacer otro ejemplo más, por favor? Sí, sí. Vamos a... ¿Será que puede ser con temperatura? Con temperatura 2. Claro, Que no sí, tenga vamos ver a... esto. Que no tenga... O sea, temperatura 2 y presión 1 y presión 2 que tenga así como Ah, ya. ahí. Sí, sí, no se preocupen, vamos a hacer ejemplos variados, chicos, ¿no? No solamente solo para obtener presión 2, ¿ya? Entonces, Ya, profesor, porfa. ya. Entonces, chicos, ya. Entonces, vayamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo, chicos, ¿ya? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica este ejemplo? ¿No? Nos dice que un gas con volumen constante, eso es lo importante, chicos, ¿verdad? Para que se cumpla la ley, se encuentra a 15 grados centígrados y la presión que se ejerce es igual a 6 atmósferas. Luego nos da una pregunta. ¿A qué temperatura la presión será igual a 4175 tosdiceles? Nos indica. Ahora sí, vamos. Lo primero, chicos, que tenemos que hacer es colocar nuestros datos, ¿verdad? En forma correcta. Eso es lo primordial en este tipo de ejercicios. No debemos fallar al momento de colocar nuestros datos. Además, ¿de dónde vamos a obtener esos datos? ¿O cuál va a ser el punto de partida? Nuestra fórmula, ¿verdad? Donde nos indica que presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Esa es la fórmula general, chicos, de esta ley. Entonces, obviamente en base a esa fórmula, nosotros vamos aquí a sacar nuestros datos. Seguramente voy a tener presión 1, voy a tener temperatura 1, voy a tener presión 2 y también voy a tener temperatura 2. De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar nuevamente el problema y voy a ir colocando los datos que me da. ¿Qué nos dice? Un gas con volumen constante se encuentra a 15 grados centígrados. Ahí ya nos está dando un dato que se refiere a temperatura, ¿verdad? Entonces, para nosotros esa es la temperatura 1. Entonces, colocamos donde corresponde. 15 grados centígrados. Listo. ¿Qué más nos dice? Y la presión que se ejerce es igual a 6 atmósferas, nos indica. Entonces, fíjense que me está dando otro dato que son esas 6 atmósferas. Esas 6 atmósferas que son presión, ¿verdad? Presión 1. Entonces colocamos aquí donde está presión 1, 6 atmósferas. De esa manera. Luego seguimos analizando, chicos. Entonces, ¿qué más nos dice? Perdón, chicos. ¿Qué más nos dice el problema? ¿A qué temperatura? Fíjense, ahí ya nos está diciendo qué es lo que debemos hallar. ¿A qué temperatura? Entonces nos indica que nosotros debemos encontrar esta vez temperatura final o temperatura 2. ¿A qué temperatura? La presión será igual a 4175 tosdiceles, nos indica.
atmosférica. Entonces nos está dando ahí presión 2, que es 4175 torricelis, ¿no? Que su abreviación es de esa manera. Listo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todos nuestros datos, el siguiente paso es justamente ir a observar esos datos para ver si necesitamos hacer alguna conversión en nuestros datos. Ahora nos vamos a fijar en las presiones, ¿ya? Entonces vean que en presión 1, la unidad que estamos manejando está en atmósferas. Ahora pasamos a presión 2 y la unidad que estamos manejando está en torricelis. No son iguales y no podemos trabajar de esa manera. Entonces es necesario hacer una conversión, ¿no? En la presión. Puede ser que presión 1, esas atmósferas que tenemos en presión 1, lo convierta en torricelis. Esa es una opción. La segunda opción es que en la presión 2 que está en torricelis, nosotros la convertamos a atmósferas para que haya unidades iguales en cuanto a presión. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a escoger convertir los torricelis a atmósferas. ¿Eso por qué? Porque atmósferas me manejan números mucho más pequeños, ¿ya? Mientras que si yo convierto atmósferas a torricelis, me va a dar unos números un poquito más grandes, ¿no? Mayores, ¿no? Sería el término correcto. Entonces yo voy a hacer esto. A estas torricelis yo lo voy a multiplicar por nuestra unidad de conversión. Ahora recuerden cuál es nuestra unidad de conversión, es decir, ¿recuerdan esto? Cuando hemos ido viendo la introducción a estas leyes, decíamos que una atmósfera equivale a 760 torricelis. ¿Ya? Entonces, esta es la unidad de conversión que nosotros debemos ir manejando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, aquí, al multiplicar por esa unidad de conversión, si torricelis yo lo tengo aquí arriba, ¿verdad? Entonces, en esta mi unidad de conversión tiene que estar aquí abajo, los torricelis. De esa manera. ¿Para qué? Para poder simplificarse. Y a lo que yo quiero convertir, que en este caso quiero convertir a atmósferas, tiene que estar arriba. Entonces, aquí tiene que estar atmósferas. De esa manera. Entonces, lo único que yo tengo que ir a hacer es colocar las unidades, ¿no? Digo que una atmósfera equivale a 760 torricelis. Entonces, yo ya tengo ahí nuestra unidad de conversión. ¿Ya? Ahora, lo único que tengo que hacer es ir a ver qué unidades puedo simplificar. Obviamente voy a simplificar ahora estos torricelis con estos torricelis. Y me va a quedar atmósferas, que es justamente a lo que yo quiero convertir, ¿verdad? Entonces, lo único que tengo que hacer son las operaciones. 4175 por 1 me va a dar lo mismo. Todo eso dividido entre 760. Entonces hago esos cálculos y voy a sacar el siguiente resultado. Me dice que es igual ahora a 5,49 atmósferas. ¿Verdad? Entonces, fíjense que yo ya he convertido a atmósferas. Ahora sí, las unidades de presión son atmósferas y aquí arriba también atmósferas. Entonces yo ya tengo unidades iguales en cuanto a presión. Listo, ya está resuelto esas presiones. Ahora veo la temperatura. Vean que en temperatura la unidad que estamos manejando aquí en el problema es grados centígrados. Entonces, esos grados centígrados yo los debo ir a convertir a grados Kelvin. Y lo único que hacemos es sumarle más, ya saben, 273 grados.
Entonces voy a ir sumando. 15 más 273 me va a dar un total de 288, pero esta vez van a ser grados Kelvin. De esa manera. Entonces, fíjense que ya tenemos ya nuestros datos bien convertidos, ya listos, preparados para ir a trabajar con nuestra fórmula. Entonces, esto lo voy a separar para no confundirnos. Listo. Una vez entonces que yo ya tengo eso, me dice que debo despejar en esta ocasión de mi fórmula general temperatura 2. ¿No? Es lo que me está pidiendo hallar en este ejercicio, ¿verdad? Temperatura 2. Entonces voy a ir despejando. Temperatura 2. Quiero que esté solita esa temperatura 2. Entonces esa presión 1 que le está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y mi fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. Todo eso dividido entre presión 1. Listo. Entonces, de esa manera yo ya he despejado mi fórmula. Una vez que ya tengo despejada mi fórmula, lo único que tengo que ir a hacer es ir a reemplazar los datos que yo tengo en este lado izquierdo a esa fórmula. Entonces digo que temperatura 2 es igual a ¿qué? Arriba, ¿qué tenemos? Presión 2 me indica. Y presión 2 nos fijamos en nuestros datos. Nosotros tenemos 5,49 atmósferas. ¿No? Esa es presión 2. Me indica por temperatura 1. Y en temperatura 1 nosotros tenemos 288 grados Kelvin. Listo. Ya tenemos entonces nuestros datos de arriba. Y abajo me dice que voy a dividir por presión 1. ¿Y qué tengo en presión 1? Tengo 6 atmósferas. Entonces coloco eso, 6 atmósferas. De esa manera entonces, chicos, ya he ido a reemplazar nuestros datos. Siguiente paso es ir viendo qué unidades yo puedo ir a simplificar. En esta ocasión vamos a simplificar, fíjense que atmósferas con atmósferas. ¿Y qué unidad me va a quedar suelto? Son grados Kelvin. Y está bien porque grados Kelvin es una unidad de temperatura. Y yo estoy queriendo hallar temperatura 2, ¿verdad? Entonces vamos bien. ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente las operaciones. 5,49 por 288 dividido entre 6. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener 263,52 grados Kelvin. ¿No? Es utilizando nuestras calculadoras. Vamos a obtener eso. Listo. Y ya tendríamos entonces nuestra temperatura 2, ¿verdad? Que nos pedía hallar el problema. Con ese resultado, chicos, vamos a ir a analizar si realmente se cumple la ley, ¿verdad? Vean que teníamos a un inicio. Teníamos una presión de 6 atmósferas a una temperatura de 288 grados Kelvin. ¿Qué ha pasado con la presión? Vean que tenía 6, como les indicaba. Ha pasado a disminuir. Vean que en presión 2 yo tengo un número menor, ¿verdad? Entonces quiere decir que la presión ha disminuido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la temperatura que hallemos, que la temperatura 2, tiene que ser también menor o tiene que disminuir a esos 288 que tenemos aquí. Y vean que justamente ha pasado eso. De 288 ha pasado a 263,52 grados Kelvin. Entonces sí se está cumpliendo lo que es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Que nos decía que
la relación entre presión y temperatura son directamente proporcionales. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? No hay duda, chicos. ¿Sí ha entendido? Bueno, chicos, a ver. Entonces, supongo que se ha entendido. Vamos a pasar a realizar otro ejemplo. ¿Ya? Ahora fíjense qué nos dice este ejemplo. ¿No? Nos indica calcular la presión cuando la temperatura sube hasta 400 grados Fahrenheit. ¿No? Nos está dando ahora otra unidad de temperatura. Coma, si inicialmente contenía gas a 300 grados Kelvin y presión de 3200 milímetros de mercurio o milímetros barométricos, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, chicos, vamos a ir a resolver este problema. ¿Qué nos indica entonces, chicos, eso? Que lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros datos. ¿Sí? Siempre nuestros datos van a ir primero. ¿Sí? Y recuerden que en base a qué vamos a sacar nuestros datos, en base a la fórmula general, ¿verdad? Donde nos indica que presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. De esa manera. Entonces, en base a eso ya sé qué datos debo obtener. ¿No? Seguramente aquí voy a tener presión 1, voy a tener temperatura 1, voy a tener presión 2 y también voy a tener temperatura 2. Listo. Entonces voy a ir llenando esos datos en base al problema que nos hemos planteado ahí arriba. ¿Qué nos dice? Calcular la presión cuando la temperatura sube hasta 400 grados Fahrenheit, ¿verdad? Chicos, ¿qué presión debemos nosotros encontrar? Si leen, aquí además nos dice, si inicialmente contenía, entonces lo que nos está pidiendo calcular es presión, la presión final, que sería para nosotros presión 2, ¿no? Entonces, deben analizar muy bien eso, chicos, ¿no? Cuando hay problemas de esa manera. Nosotros debemos encontrar presión 2 cuando la temperatura sube hasta 400 grados Fahrenheit, nos dice. Entonces, esos 400 grados Fahrenheit para nosotros sería también temperatura 2. ¿Eh? Entonces, colocamos aquí 400 grados Fahrenheit. De esa manera. ¿Qué más nos dice? Si inicialmente contenía gas a 300 grados Kelvin. Entonces nos está dando la temperatura inicial o la temperatura 1, que sería 300 grados Kelvin. Y luego nos dice, y presión de 3200 milímetros de mercurio. Entonces nos está dando presión 1, que sería 3200 milímetros de mercurio o barométricos. Nosotros lo podemos representar solamente de esa manera, ¿no? O abreviar de esa manera. Listo, chicos. Esos son nuestros datos. Profesor, ¿podría volver a explicar por donde dijo calcular? ¿Por qué ha anotado en temperatura 2 primero? Ya, a ver. Bueno, chicos, ahora tienen ese, ¿no? Es bueno que pregunten de esa manera.
Si nosotros vamos a leer todo el contenido de nuestro problema, se divide en dos partes. Fíjense que hasta aquí va a ser una parte, ¿verdad? Hasta esa coma. Aquí cuando nos dice calcular la presión cuando la temperatura sube hasta 400 grados Fahrenheit, coma, si inicialmente nos dice, esta palabra es muy contundente para ver entonces dónde va a ir nuestro dato. Si inicialmente contenía, nos dice, ¿verdad? Contenía esta temperatura. Entonces, para nosotros sabemos que esto es temperatura 1. Y esta es presión 1, este otro dato que tenemos aquí abajo. Entonces, ya sabemos que esta presión que nos está pidiendo aquí es presión 2, la presión final. Y también sabemos que esta temperatura que tenemos aquí es temperatura 2 o la temperatura final. ¿Ya? A un inicio nos está hablando de las unidades que encontramos al final, ¿verdad? Por eso nos dice que luego, ¿no? Justamente nos dice calcular presión cuando la temperatura sube, nos dice. Entonces, generalmente, entonces, ha debido subir esa temperatura. Entonces, por eso nos estamos dando cuenta que también es temperatura final o temperatura 2, ¿no? Entonces, debemos analizar bien el problema para ver entonces dónde van nuestros datos, dónde corresponden, ¿verdad? Y como les decía, esa palabra si inicialmente contenía gas y presión, en ella nos está dando, ¿no? las unidades tanto de presión y temperatura iniciales de un inicio. Entonces, por obvias razones, esos 400 grados Fahrenheit era temperatura 2, ¿verdad? ¿Sí se entiende, no? ¿Se ha entendido, Noemí? Sí, profesor, le he entendido. Ah, ya, muy bien. Ya, listo. Entonces, chicos, una vez entonces que ya tenemos nuestros datos, vamos a ir viendo si necesitamos hacer conversiones justamente en esos datos, ¿sí? Y vamos a ir viendo las unidades. En presión no va a haber problemas porque aquí yo tengo en milímetros y obviamente en presión 2 seguramente voy a obtener en milímetros nuestro dato, ¿verdad? Nuestro resultado, perdón. Ahora vayamos a ver en cuanto a temperatura se refiere. Vean que en temperatura 1 me está dando la unidad en grados Kelvin, mientras que en temperatura 2 nos está dando en grados Fahrenheit. Entonces nosotros dijimos que en química sí o sí debemos trabajar con grados Kelvin, a menos que el ejercicio nos pida otra cosa, ¿verdad? Que en este caso no es eso, es lo que nos dice, ¿no? Entonces, chicos, estos grados Fahrenheit de temperatura 2, nosotros lo vamos a ir a convertir a grados Kelvin. Y para eso, chicos, la fórmula que nosotros vamos a utilizar, en el texto estaba a un inicio cuando hemos llevado justamente temperatura, presión y demás, la introducción a este tema, están las fórmulas, chicos, de todo lo que estamos viendo. ¿Ya? Pero os voy a recordar entonces que para obtener grados Kelvin es esta fórmula. Aquí arriba se los voy a colocar. Grados Kelvin es igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9, todo eso por 5 y más 273. Entonces, esa es la fórmula que nosotros debemos se podría decir, debemos usar para obtener los grados Kelvin. ¿Ya, chicos? Entonces, lo único que vamos a hacer es, aquí abajito lo vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, grados Kelvin, esto para esto, ¿ya, chicos? Entonces, grados Kelvin es igual a ¿qué? ¿Qué nos dice la fórmula? Nos indica grados
Fahrenheit. Entonces voy a colocar esos 400. ¿No? Entonces aquí coloco 400. Luego me dice menos 32. ¿Verdad? Menos 32. Todo eso dividido entre 9 por 5 y más 273. Entonces nosotros hacemos todo eso para obtener nuestros grados Kelvin. Entonces hacemos operaciones matemáticas, chicos, ¿no? Con todo eso. Hay algunas calculadoras que lo pueden hacer de todo eso en uno, ¿verdad? Y si no, entonces los que no tienen, digamos, unas calculadoras que tengan fracciones y demás, pueden utilizar paréntesis y demás, chicos. ¿Ya? Bueno, vamos a sacar el resultado. Y obtenemos un total de 477. No sé si ustedes han obtenido esto, lo que les voy a decir. 477,4444, de muchos cuatros, ¿verdad? Entonces nosotros solamente tomamos 2, pero ahora esta vez van a ser grados Kelvin. Listo, entonces aquí incluso podemos cambiarlo para poder trabajar. Entonces sé que eso equivale a 477,44 grados Kelvin. Entonces ya tenemos temperatura 2. ¿No, chicos? Entonces de esa manera ya hemos convertido esos nuestros grados Fahrenheit a grados Kelvin. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Esto lo vamos a dividir para que no se confunda. Listo, ya tenemos ahí nuestros datos. Profesor, Dime. ¿el 9 es dividido o por también? No, es dividido. Dividido. Ah, bueno. Sí. En la calculadora, los que no tienen, digamos, esa de fracciones, ¿no? ¿Cómo es lo que pueden hacer? Aquí se los voy a escribir incluso cómo pueden hacer. ¿Ya, chicos? Luego lo voy a borrar. Abren paréntesis, ponen 400, luego menos 32, ¿verdad? Menos 32, cierran paréntesis, colocan el signo de división, ya, o en este caso, eso se va a colocar el signo de división siempre. ¿No? Ponen dividido, luego entre 9. Aquí me olvidaba, aquí 2 paréntesis, ¿ya? Así entonces. Luego de eso hacen por 5 más 273. Así sería todo el proceso para que saquen ese resultado. Los que no tuviesen, digamos, en su calculadora lo que son fracciones, ¿verdad? Para poder hacer todo en uno, tal y como está el ejercicio, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar de esa manera. Ya lo puedo borrar, ¿no? Bien. Bueno, chicos, entonces, como les decía, una vez que ya hemos convertido nuestros datos a lo que queríamos, ya podemos ir a trabajar con nuestra fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos hallar? Necesitamos hallar lo que es presión 2, ¿verdad? Entonces necesito despejar presión 2 y hace rato ya lo teníamos despejado, ¿verdad? Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2, todo eso dividido entre temperatura 1. Entonces, a esa fórmula despejada, lo único que vamos a hacer es ir a reemplazar los datos que tenemos ahí a la izquierda. Entonces, presión 2 es igual
Aquí. Arriba coloco lo que me dice la fórmula. Presión 1. ¿Qué tengo en presión 1? Tengo 3200 milímetros barométricos por temperatura 2, me indica. Y en temperatura 2 tenemos lo que hemos obtenido, 477,44 grados Kelvin. Entonces tenemos ya lo de arriba. Y abajo me dice dividido entre temperatura 1. Y en temperatura 1 yo tengo 300 grados Kelvin. Listo, de esa manera. Una vez que ya he reemplazado los datos, me fijo qué unidades yo puedo simplificar. Vean que aquí grados Kelvin con grados Kelvin los simplifico. De esa manera. ¿Y qué me va a quedar? Milímetros, ¿verdad? Esa unidad es la que me va a quedar. Y lo único que hago es hacer operaciones aritméticas. ¿Sí? 3200 por 477,44. Todo eso dividido entre 300. Y vamos a obtener un total de 5092,69 y luego 3333 seguramente les va a salir, pero nosotros solamente trabajamos con 2 decimales y luego colocamos la unidad que nos ha quedado, que sería milímetros barométricos. Listo. Entonces nosotros ahí hemos obtenido nuestra presión 2. Ahora vamos a ir viendo si en realidad se ha cumplido la ley. Vean que a un inicio yo tenía esta presión, ¿no?, de 3200 milímetros barométricos a una temperatura de 300 grados Kelvin. ¿Qué ha pasado con lo que sería la temperatura? De 300 grados Kelvin ha aumentado, ¿verdad? Ha aumentado a 477,44 grados Kelvin. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la temperatura ha aumentado, la presión también tiene que aumentar. Y vean, justamente de 3200 ha pasado a 5000. Quiere decir, entonces, que sí se ha cumplido con la ley, ¿no? Con la ley de Gay-Lussac, ¿no? Que la presión y temperatura son directamente proporcionales siempre y cuando el volumen sea constante, ¿verdad, chicos?